Habíamos determinado en un principio cambiar el orden de las unidades, dejando escuelas de psicología, autores, autoras desde la psicología como, como la primera unidad, como contextualizante, más teórica, más técnica, para luego pasar, digamos, a psicología del desarrollo y terminar con habilidades interpersonales, que antes lo hacíamos un poco al revés, eran habilidades interpersonales en la segunda unidad. Ahora en el plano cronológico nos va a quedar igual. Ustedes lo van a sentir igual porque al final psicología del desarrollo va a pasar a la tercera unidad en términos cronológicos. Pero es por el tema, digamos, del paro, digamos, de las contingencias actuales. Pero lo importante en el fondo es que esta unidad, la unidad de habilidades interpersonales, es la que va a conectar con de manera más directa con el curso que sigue, digamos, a TDI, que es el taller de relaciones humanas, eh, donde van a ver en mayor detalle, digamos, la aplicación práctica también de las habilidades. No sé, Irma, si te gustaría comentar un poco, adelantar de qué trata el TRH, para que le demos un contexto también de dónde, hacia dónde vamos a, cuál es el horizonte, digamos, de lo que vamos a ver en las próximas clases. Bueno, ese taller lo que pretende es que se pongan en práctica fundamentalmente las habilidades de relaciones interpersonales o mal llamadas habilidades blandas, que es fundamental para el quehacer de la enfermería, porque el quehacer de la enfermería, aparte de lo que son los procedimientos técnicos, que son los menos, se fundamenta fundamentalmente en la relación humana que establece la enfermera con los usuarios. Y por lo tanto, que es súper importante esta parte de desarrollar estas habilidades de relaciones interpersonales. Y por eso es que hay una asignatura completa que se llama Taller de Relaciones Humanas, que de alguna forma es como la continuidad, como decía el profe Cris, de lo que se va a ver ahora en esta segunda, tercera unidad o la unidad esta. Claro, que en el fondo Eso. es una confusión que se las dejo yo nomás, porque en realidad para ustedes no debería ser una confusión. Eh, Gracias, Irma. Bueno, creo que importante como para ir, como partir, digamos, esta unidad de habilidades interpersonales, y voy a mostrar una pequeña diapo, espérenme un segundo, que creo que como el TRH dice, o sea, como plantea la Irma, es la aplicación más práctica en el fondo de esta habilidad interpersonal. Y algo que es base para entender estas habilidades es que tienen que ser aplicadas en la práctica. Si no, para mí en realidad no sirven de nada. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, digamos, les voy a mostrar una pequeña diapo para que me entiendan a dónde quiero ir con esto. Ya, lo voy a mostrar ahora. Una frase que el otro día no me acuerdo dónde la saqué. Ya. Confírmenme que se les vea la diapo, por Sí favor. se ve. Se ve. Súper. Ya. Habilidades sociales o habilidades interpersonales, lo que antiguamente se conocía como habilidades blandas. Ya, creo que habilidades blandas, no sé a quién se le habrá ocurrido ponerle habilidades blandas a eso y a las habilidades más técnicas, académicas, habilidades duras, pero en realidad es un concepto que cada vez se está abandonando más. Y hablamos de habilidades sociales o habilidades interpersonales. Pero la base, digamos, de lo que queremos como equipo sentar, digamos, para lo que venga de ahora en adelante para ustedes, digamos, en su formación como futuros y futuras profesionales de la salud, y específicamente la enfermería, es entender de que estas habilidades no son nada si no tienen una aplicación práctica. En el fondo podemos manejar técnicamente la definición de lo que es la empatía, podemos manejar, no sé, aprendernos de memoria, poder comunicar a través del lenguaje o de lo escrito lo que es el respeto, la comunicación activa, o sea, perdón, la escucha activa, etcétera, etcétera, pero no nos sirve de nada si eso no lo aplicamos en el plano de lo cotidiano, en el plano de la vivencia diaria, con nuestra familia, con nuestros compañeros y compañeras de universidad y en un futuro con usuarios, usuarias cuando estemos en el ejercicio, digamos, de la profesión. Entonces, es el primer, digamos, el primer como punto relevante a tener en consideración es que no hay discurso sin acción. Para mí esa pequeña frasecita resume en el fondo qué es lo que vamos a tener que tratar de ir
a ver, como introyectando, dirían en la línea humanista, digamos, dentro de nuestra forma de no solo pensar, sino actuar diariamente. Lamentablemente, y esto lo digo desde la experiencia práctica, muchas compañeras y compañeros de ustedes de años, digamos, ya más grandes, algunos ya salieron, tenían pésimas relaciones, digamos, en el plano, digamos, de la convivencia diaria con sus compañeros y compañeras. Yo creo que varias generaciones todavía andan por ahí, todavía no han salido. Y tiene que ver con el fondo que no basta con decir que yo soy una persona empática, no basta con decir que yo soy una persona respetuosa. No basta con decir de que en el fondo yo soy una persona que acepta y dice o considera que en el fondo hay una discriminación hacia las mujeres en la sociedad, si en el plano de lo cotidiano no soy capaz de poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, creo que ahí es importante enunciar que esa es la lógica en la cual va a trabajar esta unidad de TDI y que probablemente sea lo que va a reafirmar, sobre todo de actividades mucho más prácticas, el taller de relaciones humanas. Para ello, y para comenzar, vamos a ver un video que está ambientado, digamos, en el ambiente clínico hospitalario. Se los voy a dejar en el chat para que las personas que se les ve más cortado, digamos, la imagen, que tienen BTR, probablemente, eh, lo puedan ver también desde sus dispositivos, mientras el resto lo vemos, digamos, acá en la transmisión, entre comillas, oficial, ¿ya? Voy a compartir ese video, me voy a quedar en silencio un poco, me gustaría que lo observen bastante con detalle lo que vaya pasando, lo que vaya saliendo ahí en los subtítulos de lo que van ocurriendo en las situaciones, y que luego, por favor, nos vayan comentando al equipo qué es lo que les parece esto, ¿ya? Así que les voy a compartir la pantalla a continuación. Aunque voy a revisar si tengo el video en realidad en el computador, quizás sea el mejor si lo presento de ahí. Denme un segundito y vamos para allá. Pues según yo sale mejor si lo presento de acá. Quiero aportar que Aporta. esta unidad es súper entretenida en presencial, sobre todo el final de la unidad. No sé cómo vaya a funcionar esta parte en virtual, pero el año pasado fue demasiado chistoso el cierre de esta unidad. Después Ah, podemos comentarlo. El Jorge se debe acordar de eso. Y la Javi sí sigue por ahí. bueno, vamos a tratar de hacerla, pero tranqui, sí, podemos hacerla, la podemos hacer Eso, entretenida igual. vamos a buscar una forma de que sea igual de entretenida. No, sí. Me repite el corazón. Pasó de ser amada a romper corazones. No, tranqui, porque ahora esta unidad viene reformada y viene con nuevas aplicaciones, como puse ahí en la diapo que estaba hace un ratito en pantalla, habilidades sociales, porque viene con un alto contenido social que estaba presente el año pasado, pero que ahora está aplicado con temas bastante contingentes. Así que más que desde lo amplitud, está más desde la aplicación también. Así que cosas que están pasando. Así que No, chiqui, si en verdad este tema sea como sea, en donde sea, es entretenido. Yo creo que del año pasado fue de las unidades que más me gustaron. Es ojalá, súper, súper entretenido, de verdad. Y ojalá. el ramo que viene después, que es relaciones humanas, también es entretenido. Ahí Así la cambio. que, y ustedes más encima que son un curso súper unido, lo van a pasar, pero bacán. Lo Sí, tengo, pero así, segurísimo. así esperamos. Te escuchamos, Cami. Ya, vamos a poner entonces el video y volvemos.
vieron este video? Ya, si lo vieron, entonces no lo seguimos viendo. O lo seguimos viendo igual. Veámoslo nomás. Ya, entonces lo seguimos viendo porque hay gente que no lo recuerda. Ya. Ya, vamos a leer un poco. Vamos a llorar de nuevo. Lloré fuerte. Ya. Un abrazo ahí, Cami. Se nota tu sensibilidad pisciana ahí a partir de esto. Yo, igual, la primera vez que lo vi también debo decir que también me salió su lagrimita. Ahora no lo vi porque. Mejor no. Vamos a la lloración nuevamente. Estoy lista y dispuesta para ponerme a llorar. Te apaño por 2, por 3. Acabo de llegar porque tuve una emergencia gatil y ya me va a hacer llorar el profe. Pucha, lo siento, Constanza. Qué importante es la empatía en la vida diaria, dice Jorge. Muy bien. Ay, profe, me dio penita, dice la Constanza. Pucha. Vamos comentando, ¿qué les parece en el fondo? ¿Qué cree? Parece que algunos ya habían visto, algunos ya habían visto el video, pero independiente de eso, ¿cómo creen que se conecta lo que acabamos de ver con la unidad de habilidades sociales o habilidades interpersonales? ¿Y cuál es la importancia que tiene, como decía un poco la Irma hace un rato, en la formación de una futura o futuro enfermero y enfermera? ¿O qué impresión también les quedó, ya que veo que hay harta emoción, digamos, en el chat, la impresión emocional que les queda, digamos, de este video? Pueden abrir micrófono, cámara, chat, denle nomás, por favor. Participen. Voy a agregar la siguiente pregunta, profe. Dime. ¿Por qué nos emociona tanto? Excelente pregunta. Tamara dice, profe, no se puede hablar con un nudito en la garganta. Sí, cuesta un poco. Podemos...
Dejemos el nudito un ratito. Le iba a decir que respiraras, pero no, déjate el nudito, siéntelo nomás. Deja que la emoción esté ahí, es necesario. Fabiana dice, siempre me he preguntado cómo podemos sentir empatía sobre situaciones que nunca hemos experimentado. Qué buen comentario, Fabiana. Qué buen comentario. A partir de tu comentario vamos a trabajar también. Constante dice, muchas veces las personas ignoran que los demás también sienten. Como que se nos olvida, Constanza, ¿no? Pareciera. Como que no logramos contemplar esa existencia del sentir de otras personas. Sofía dice, a final de cuentas tenemos que tener presente que somos personas y cada una vive cosas diferentes, tanto buenas como malas, y debemos ser cuidadosos y cuidadosas como con nuestras acciones hacia el resto. Muy bien, me parece excelente. Yo me imagino que desde el discurso estamos totalmente de acuerdo. Marcela dice, porque nos ponemos en el lugar de la otra persona, entre comillas, nos cerramos en nuestros problemas. Pero se me corrió el chat, perdón. Marcela, no, porque nos ponemos en el lugar de la otra persona e intentamos entender su dolor desde las perspectivas de que nos ha dado la vida, claro, desde nuestra propia capacidad de entendimiento. Mical dice, a veces somos demasiado prejuiciosos y solo nos cerramos en nuestros problemas, pero tenemos que también tener en cuenta la de los demás y de las demás. En la sociedad en la cual ustedes les ha tocado vivir desde su percepción particular y colectiva, ¿hay una apertura y una preocupación de parte de las personas, de las instituciones, hacia el sentir, de alguna manera de posicionar la importancia del sentir de las otras personas? ¿Está presente eso? ¿Lo han visto, por ejemplo, en su vida diaria, en el colegio, en la universidad? Y más allá en los centros de atención de salud. Constanza dice, yo siento que no. ¿Cuál es la percepción que tiene el resto? Lucía dice, también hay que recordar que uno no nace siendo empático. Yo creo que se aprende y se trabaja, por lo menos a mí me pasa que tiendo a cerrarme en mí misma y se me olvida mirar hacia el lado, entonces siempre tengo eso presente. Muy bien, Lucía. Algo también que vamos a tomar durante lo que vamos a seguir. Cris, yo me quedaría con esto de que uno no nace siendo empático para poder conversarlo también en profundidad. Sí, de hecho sí, a eso mismo me refería, porque que vienen unas diapos que tengo por acá. Me parece también importante tomar esa parte. Quizás como personas individualistas sí. Después dice la Isadora, dice, no siento que esté presente el cómo se va a sentir la persona. Meramente se preocupan por cumplir objetivos sin contar que a quien se dirigen las palabras es una persona. Claro, en salud se da bastante también eso. Fabiana, entonces la empatía es en base a una construcción social o algo así. Interesante pregunta, Fabiana, también lo vamos a tratar de responder durante lo que queda de esta clase. O empezar a entregar, digamos, ideas sobre eso. Sofía dice, siento que depende de la generación, de las instituciones lo he visto poco, pero por lo menos la generación nuestra se ve más la preocupación por la que está al lado. Ojalá. Quizás podríamos condicionarnos a no sentir empatía. Claro, eventualmente podrían haber condicionamientos de parte de la sociedad para ser empáticos como para lo contrario. Yo siento que sí se nace empático, ya que la gente que tiene rasgos psicopáticos suele no tener empatía. Quizá hay un factor biológico. Ya, me parece interesante tus dudas. Me parece muy interesante. Me parecen bastante interesantes, como decía la Irma, el tema de si nacemos o no nacemos con empatía. Hay algunos que están diciendo que sí, otras personas que no. Y lo que la Fabiana decía, se me perdió, lo voy a buscar. Claro, decía, siempre me he preguntado cómo podemos sentir empatía sobre situaciones que nunca hemos experimentado. Me parece bastante bien. Ya, vamos a partir desde una parte un poco más técnica, pero para ir interiorizándonos, digamos, en lo que es, digamos, la empatía, para tener como una construcción común, aceptémosla o no, critiquémosla o no, pero que nos permite de un punto de partida. Sofía dice, yo creo que va ligado a cómo nos educan, es como nos enseñan qué es lo que es bueno y lo malo. Ya, también puede ir por ahí. Y creo que lo que vamos a ver a continuación también nos va a ayudar a eso. Vamos a ir a las raíces, creo que se deben ver las diapos, ¿no? ¿Se ve?
Sí, Súper. Ya. Bueno, primero vamos al origen, digamos, como muchas veces y en gran parte de las clases lo van a ver de esta manera, de dónde viene, y creo que es importante porque no, para todo el posicionarnos de los orígenes nos permite entender de qué manera se sintió y se pensó en un momento. Entonces la empatía viene del griego impronunciable por mi parte, si alguien lo quiere pronunciar, adelante, que significa emocionado o emocionada, y que dice y hace referencia a la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. ¿Ya? Esa es la primera punto de arranque, digamos, que por lo menos de las revisiones, digamos, de definiciones, entre comillas, operacionalizaciones de la empatía que encontré, que fue la que me hizo mayor sentido, y que tiene que ver con un poco con lo que nos mostraba este recurso audiovisual en el contexto clínico o hospitalario. Entonces dice participación afectiva, o sea, primero la empatía nos habla de que hay un grado de compromiso emocional, afectivo de parte de la persona hacia lo que está sucediendo fuera de ella, porque habla de lo ajeno, o sea, de otras personas, de otros grupos o de individuos o colectivas, digamos, ajenas a la persona, pero implica una participación afectiva. Entonces ahí vamos a lo que decía un poco la Fabiana, cómo podemos en el fondo participar o sentirnos llamados con cosas que no nos han sucedido. Entonces, la empatía y en los estudios que se han hecho en los últimos 15 a 10 años atrás, en la última década, hablan que la empatía necesita en el fondo lo que también decía la Lucía, creo, ¿no es cierto? Ya, que decía que no nace empático o empática, sí, era la Lucía, de que la empatía necesita de un desarrollo, ¿ya? Y necesita de energías, de voluntad y de afectividad y emocionalidad de parte de las personas hacia otras personas y a otros colectivos, a otras situaciones sociales, lo cual implica que yo como individua no basta con decir yo empatizo con tu causa o empatizo con tu dolor, si en el fondo no soy capaz de comprometerme con lo que está pasando. Y eso es difícil, ¿ya? Y es difícil desde lo individual hacia lo colectivo, el empatizar, el poder de alguna manera comprometerme con lo que está pasando con el dolor, el sufrimiento, la felicidad, la emocionalidad, la injusticia, porque no solamente tiene que ver con las emociones, de personas y de sensaciones sociales externas a mi realidad. Es muy complejo. Y las investigaciones dicen de que muchas personas no quieren ser empáticas como una decisión casi personal porque consideran que implica un esfuerzo demasiado grande. Y ahí es donde aparecen varios comentarios que también se leyeron en el chat, que tienen que ver con que vivimos en una sociedad que nos empuja a un excesivo individualismo, lo cual nos aleja de poder o de tener disposición al menos para poder en el fondo empatizar con otras personas y con otros tipos de sentires, digamos, sociales y colectivos. Entonces, básicamente vivimos en una sociedad que no nos propicia en el fondo eso, en la actualidad, pero vamos a llegar a ese punto. Pero en el fondo tener en consideración y con claridad de que la empatía es algo, es una habilidad interpersonal y social que se tiene que desarrollar. No necesariamente partimos con una base biológica, comportamental, que nos permite en el fondo empatizar con todo o con, a priori, con ciertas, con las personas o con las necesidades sociales. Para lo mismo, tenemos que, en el fondo, ir al origen, en el fondo, de dónde, más allá del origen de la palabra y el significado, de dónde se empieza a utilizar por primera vez, entonces, el concepto de empatía de manera aplicada. Y acá tenemos, entonces, el origen desde lo que plantea Aristóteles, que dice que, entonces, que el humana era un animal con un origen político, y en ese sentido, ¿qué es lo que se considera como político? Que acá tenemos que hacer al tiro la acepción hacia lo político como, en el fondo, lo que conocemos como la política partidista, como en el fondo de pertenecer a algún pensamiento político, sino político es todo comportamiento humano o humana que busca transformar los espacios, y en ese sentido, todo comportamiento humano, en el fondo, es un acto político. ¿Ya? Algo que probablemente, pues, la gente que tome el electivo del segundo semestre de segundo año, vamos a ver en mayor detalle. Pero para el pueblo griego es
que las personas vivimos en el fondo en grupos sociales, somos criaturas, seres sociales, que vivimos en familias, clanes, grupos, aldeas, pueblos, ciudades o naciones, y que desde su origen sentimos la necesidad de juntarnos con otros semejantes u otras semejantes para poder realizarnos como tal. En ese sentido, la visión griega es de que como personas o seres humanos o humanas sociales buscamos el compartir con otras personas, ya no nos quedamos en la individualidad. El ya ir a la universidad también implica, el participar de actividades sociales implica el querer generar comportamientos que nos unan con otras personas. En ese proceso se generan unas normas de convivencia, en principio no escritas, en la que generalmente él o la individua se preocupa por los o las otras, y más allá de la individualidad de cada una de las personas, por la colectividad. Entonces, el origen de la empatía tiene que ver con un sentir desde lo individual hacia compartir con otras personas y, en el fondo, interesarme no solo con lo que le pasa a las personas, sino también con lo que pasa con la colectividad en sí misma. ¿Ya? Me pueden ir interrumpiendo e ir comentando en el chat cualquier cosa durante lo que voy presentando. ¿Ya? Otro concepto importante que a mí me pareció que lo vi el otro día, reflejado en este meme de los gatos QLS, que yo lo iba a reflejar de otra manera, pero justo apareció esto y dije, el Funadi Jung me ayudó en este sentido, por lo menos lo puedo adherir a esa teoría, presentándome este recurso mucho más gráfico, donde conceptualizan el concepto de idiota, que también viene desde la concepción griega, que dice, el origen de la palabra idiota viene de un término griego que ocupaban para definir a aquella persona que solo se preocupaba por sí misma y que por extensión no prestaba atención a los asuntos públicos o políticos. Y como nosotras sabíamos que la política era fundamental para la conformación de una sociedad sana y educada, la palabra idiota terminó transformándose en un insulto que hasta el día de hoy se conserva como tal. ¿Ya? Más allá, un poco más de ampliar lo que plantea de manera súper correcta, digamos, este meme de los gatos QLS, es que en el fondo es necesaria, es la participación que tengamos en la sociedad. El tomar una posición, digamos, neutra, es tomar una posición. Yo no puedo decir de que yo no creo en la política, que yo no participo en la política, porque eso no es así. Es una mentira, porque lo que estoy diciendo es que estoy tomando una posición neutra frente a cierta área social. Y en el fondo los griegos, desde su creencia hasta el día de hoy, nos decían que en el fondo no querer participar de las esferas sociales o de las esferas políticas nos convertían en personas pasivas, lo cual ellas hablaban de manera súper gráfica como personas idiotas, ¿ya? Porque como enfermero o enfermera yo no puedo considerar que como futuro profesional yo me voy a preocupar solo de ir a trabajar, de ganar mis lucas y de pagarme mis vacaciones y tener bien a mi familia, a mi pareja o mi espacio. Porque la enfermería desde un origen, y me imagino que lo deben haber visto hasta el cansancio a esta altura en intro o en otros ramos, digamos, de primer año, nace desde una perspectiva de ayuda social. O sea, si hay alguna carrera, un oficio que se ha transformado en una profesión actualmente que tiene un origen social, de participación política, del cuidado de la sociedad, es la enfermería. O sea, no sé si a esta altura alguien lo puede cuestionar, ¿ya? Entonces, una enfermera, un enfermero no puede darse el lujo de decir que en el fondo se va a preocupar solo de ganarse sus lucas. Pero lamentablemente, en la sociedad individualista, capitalista en la cual vivimos, en el área de la salud, y no solamente, digamos, en la profesión de la enfermería, se da que hay personas que tienen esta visión y que en el fondo van a la universidad, aprenden la parte técnica, la aplican sin ningún tipo de consideración ética, ni ningún tipo de desarrollo de habilidades interpersonales o sociales como las que vamos a mencionar y hablar a partir de esta primera, que es la empatía, ¿ya? Fabiana dice como el Doctor House, a ver, expláyate, Fabiana, si quieres, a través del micrófono o a través del chat, me parece interesante.
Claro, Doctor House, yo vi, no vi toda la serie completa, pero vi capítulos, pero era alguien que era seco en términos técnicos, o sea, una persona con un potencial académico, digamos, cognitivo impresionante, pero que carecía de habilidades interpersonales. Como dice la Fabiana, cero tacto, cero tiro. Claro. O sea, claramente el proceso de salud intervienen muchos factores, pero uno de los factores fundamentales tiene que ver con el trato humanizado, que probablemente también lo van a ver en otras asignaturas y durante la formación, hasta el cansancio, porque si no, no lo van a aplicar. ¿Por qué sucede? Tiene que ver con cuánto ayudamos en el fondo a que un proceso de recuperación de un usuario o usuaria se dé a partir del trato que tenemos. La mejor manera de llegar, digamos, a una persona es a través, digamos, de un buen trato. ¿Ya? El maltrato jamás en la historia, lo quiero decir con propiedad, ha generado buenos resultados. ¿Ya? O sea, la violencia, la agresividad, etcétera, etcétera. ¿Ya? María Paz dice, real, le cargaba ir a ver a sus pacientes, pero lo aplaudían por dar buenos diagnósticos. Ojo, que ahí Doctor House, un ego impresionante, o sea, un narcisismo impresionante. Obviamente te valía a partir de ser una persona seca, de la retribución de hacer buenos diagnósticos, pero eso no te hace necesariamente un buen profesional persona. Yo creo que la profesión y la persona en sí misma están bastante conectados. Yo no creo, y yo creo que Irma te voy a pedir ayuda apoyo en esto, de que no, yo no creo en que exista un buen o una buena profesional si no es una buena persona. Para mí van de la mano. No sé qué crees tú. Yo creo que primero uno es persona, después profesional. Y si tú no eres capaz de ser persona, no eres capaz de ser profesional tampoco. Y sobre todo en nuestra área de desarrollo, o sea, en nuestra área de desempeño, donde nosotros tratamos con personas que están sumamente vulnerables porque estamos tan enfermas. Entonces, nosotros mismos cuando nos enfermamos nos sentimos súper vulnerables. Y aunque seamos viejos, como en mi caso, a mí me encantaría cuando estoy enferma tener a mi mamá al lado para que me dé sopita, para que me abrigue, etcétera. Y esa sensación de vulnerabilidad es lo que sentimos todos cuando nos enfermamos. Y si no tenemos claro eso como enfermeras, enfermeros o profesionales de la salud, no podemos ser profesionales, no podemos dar una atención. Me estaba acordando que hay una película que se llama El Doctor, creo que se llama, eh, que justamente trata de un médico que era muy déspota en el tratamiento de sus pacientes y le diagnostican cáncer y después de vivir su realidad como paciente, eh, se cambia su forma de ser como médico también. Voy a buscar el link para el nombre para que si quieren verla, pero tiene que ver con esto, con lo que estás hablando tú de la empatía, el ponerse en el lugar del otro, saber siempre que una persona está enferma, está emocionalmente vulnerable. Así es. Y qué bueno que ahí tú hiciste la aclaración. Somos personas, luego profesionales. Siempre la profesión es una herramienta, ¿ya? No es un fin, que es algo que como que yo por lo menos trato de repetir hasta el cansancio. No somos enfermeras, enfermeros. Somos personas que ejercemos la enfermería, que somos profesionales de la salud, pero somos personas. Ya lo mismo que hablábamos de los diagnósticos. Persona diagnosticada, persona en situación. Siempre la persona es lo más importante. Por eso que hay una correlación directa en el fondo entre ser persona primero y poder llegar a ser un buen o buena profesional, ¿ya? ¿Qué dice más allá? Toda la razón, dice Fabiana, porque vivió experiencias para desarrollar la empatía. Y es interesante eso, Fabiana, porque en el fondo la idea, digamos, de compartir, digamos, en TDI y luego desarrollarlo en el TRH y en otras cátedras durante la formación, es que no sea necesario tener que vivir algo para yo poder lograr desarrollar la empatía sobre eso. Y claro, suena súper fácil porque la empatía la escuchamos en los discursos políticos, la escuchamos en las películas, en las series, que la empatía para allá, pero es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Entonces, es complejo en el fondo poder desarrollar la empatía. Yo lo digo también desde mi propia experiencia. Yo me considero, y lo he hablado varias veces, yo me considero súper empático en relación a situaciones sociales, pero me cuesta mucho la empatía hacia las cosas más individuales. Y es algo que he tenido que fijarme y tratar bastante de manera más profunda. Y hasta el día de hoy hago esfuerzos en el fondo con que eso suceda, ¿ya?
Por lo mismo es importante. Sí, sí lo vi, pues. Si yo sigo esta cuenta. Bueno, todo, yo creo que todos tienen su cuota de humor y me parece espectacular que esté ese elemento también presente. Ya, eso vayan comentando también lo que vamos, y aquí vamos a pasar un poco a las conceptualizaciones de la empatía. Primero, la empatía desde un plano psicológico más individual, donde vemos la capacidad de empatía que depende en gran medida de un desarrollo de la conciencia del yo, ¿ya? Y ahí vamos un poco a lo que decía un poco, lo que decía un poco Irma a partir de esta película, que en el fondo eh, el dolor, la experiencia que me pasa como individuo muchas veces me lleva de manera un poco más concreta, más rápida a la empatía a partir de lo que me pasa, ¿ya? Entonces la conciencia del yo es importante desde el plano individual. Ya veníamos revisando estos conceptos desde las clases, digamos, de la primera unidad, y acá van tomando forma, ¿ya? La idea es que se logre, y ojalá que lo puedan visualizar, y si no, vayan planteando sus dudas. La idea es que lo que vayamos viendo a lo largo de lo que queda el semestre conecte, ¿ya? Tienen que conectar la teoría con lo práctico, ¿ya? Y ahí... ¿Profe? Sí, sí, Fabián. Ay, perdón. Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo sé yo que estoy sintiendo empatía por una situación? ¿Hasta qué punto es bueno sentir empatía? Porque, por ejemplo, me puede dar lata una situación, pero ¿cómo digo yo así? Oye, en verdad sentí empatía. Si estoy llorando por la situación, no sé cómo explicarlo. El límite. Tú lo que me estás hablando, Fabiana, ¿dónde están los límites? ¿Ya? Creo que ahí es importante en el fondo de que podamos ser capaces de conectarnos con las realidades externas a la nuestra, pero siempre teniendo consideración hasta dónde están mis límites, ¿ya? Me fundo, me pierdo, digamos, en el dolor que tiene la otra persona, con lo cual de alguna manera puedo ver perjudicada mi propio proceso como el proceso de otras personas, ¿ya? Es importante la empatía, pero también muchas veces nos podemos como perder en nuestros límites. Por eso que es importante esto que estaba refiriendo ahora. Voy a tratar de poner el puntero para que se vea mejor. Acá, la conciencia del yo. El autoconocimiento, el conocimiento en el fondo de mi funcionamiento psíquico, que es lo que veíamos en la primera unidad, es fundamental para yo poder poner límite a las relaciones que establezco con el resto de las personas. Si yo no me conozco a mí, es muy poco probable que yo pueda empatizar con otras personas. Entonces me tengo que conocer en distintas áreas, emocionalmente tengo que entender mis emociones. Por lo mismo también se dice un poco de que yo no puedo amar a otras personas de manera libre si no me logro amar a mí como en primer momento, si no me logro querer ya desde la autoestima, por ejemplo. ¿Se entiende, no? ¿Y cómo se hace eso? Muy buena pregunta, Fabiana. Oye, Fabiana, pero impresionante como tu nivel de preguntas hoy. Porque el conocerse es un proceso de toda la vida, partiendo de eso. Ya es un proceso de autorresponsabilidad, de empezar a verme, visualizarme, de preguntarme constantemente, de verme reflejado en mis relaciones con otras personas también, el estar siempre atento a mis procesos, el no perderme en el fondo, porque la empatía y las ideas de transformación del mundo que tienen que ver con la empatía también, del idealismo que tenemos al estudiar esta carrera, la tenemos hasta que en un momento dejamos de escucharnos y el sistema nos come. Muchas personas, muchas enfermeras, muchos enfermeros, muchas personas del personal de salud salen con estas ganas de transformar la salud en algo que realmente propicie la salud de las personas, pero se dejan de escuchar, se dejan de conocer, se dejan llevar por este sistema de relaciones humanas individualistas que te aleja del autoconocimiento, que te mete en una máquina. Y esto yo se lo voy a dejar claro a partir de un ejemplo súper práctico. Miren, obsérvense luego de que termine el semestre. Se los dejo como tarea cuando termine este semestre. Yo sé que el Jorge, la Irma, la Javi y la Cami probablemente van a estar de acuerdo conmigo, y yo mismo también, y si es así, comenten su experiencia, de que luego de este nivel de presión que van a sentir, probablemente cuando termine el semestre, van a quedar con tiempo libre y no van a saber qué hacer.
No van a saber qué hacer con ese tiempo libre, porque va a parecer como que en el fondo todo ese nivel de exigencia se haya chupado su vida. Van a quedar como con tiempo libre y ¿qué hago? Como que van a perder un poco el sentido. No sé si ahí, ojalá me gustaría escuchar a la Javi si está por ahí, al Jorge o a la Cami, si están por ahí. Yo estoy aquí. Cami. Creo que pasa demasiado. Yo me acuerdo que, bueno, primero el primer semestre del año pasado para mí fue súper complicado en temas de tiempo. Si bien yo vivo cerca de la U, me iba de mi casa a las 7 y llegaba a las 8. Y si bien hay muchas que llegaban mucho más tarde, la U consumía todo mi tiempo. Onda, yo llegaba a las 8, descansaba, dormía, en verdad, de 8 a 9. A las 9 comía. Después a las 10 me ponía a estudiar y terminaba de estudiar a las 3. Dormía hasta las 6, me levantaba y a las 7 estaba de nuevo camino a la U. Y yo me acuerdo que, bueno, yo el año pasado me eché química el primer semestre y fui a este curso de invierno, dichoso curso de invierno, una mierda. Y por problemas familiares fui al curso y en verdad lo pesqué así como el 1%. Y terminó mi primer semestre, terminé el curso, una semana después volví al segundo semestre y ya yo decía así, loco, ya no puedo más, no puedo más. Segundo semestre, seguimos, después nos fuimos a paro y yo creo que fue lo más maravilloso que me pasó en la vida. No iba a saber, nada hacía presagiar que ese paro no iba a volver nunca, porque después me fui de la U. Pero en ese periodo que estuve sin clase, yo decía, loco, ¿qué hago? No tenía literalmente nada que hacer. Y claro, a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, me gusta pintar, me encanta leer, pero todas esas cosas las había dejado de hacer hace mucho y ya, de hecho, ni siquiera me acordaba cómo tomar un lápiz. Entonces yo decía, loco, ¿qué hago? Y ya, bueno, este año entré a la U, mi primer semestre fue súper intenso, lo terminé y ahora estoy de vacaciones. Y la primera semana de vacaciones, aparte de dormir mucho, yo le preguntaba al profe, decía, profe, ¿no tiene algo que revisar? ¿Algún trabajo? ¿Alguna cosa? Porque Lo cual yo realmente agradezco, sí. no tenía, no tenía nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. Y ya ahora es distinto, pues. Uno se pone como que ya volví a hacer mis cosas, pues, ¿cachai? Me acostumbré a volver a pintar, a llenar mis croqueras, a leer libros, pero sí, completamente, o sea, yo creo que la U te chupa mucho. Y lo mismo no tan solo como con las cosas que uno hace, sino también con las relaciones interpersonales dentro de la casa. A pesar de que, tomando en cuenta aquí un poco más del año pasado, que no estábamos en cuarentena, entonces no estábamos como con nuestra familia, yo vivo con mis papás y el año pasado, onda, yo no los veía. Comía con ellos y era mi contacto con mis papás, a pesar de que estábamos en la misma casa. Yo sí, de verdad que no los veía. Entonces, creo que lo que dice el profe es súper verdadero, uno de verdad se pierde y al final termináis haciendo las cosas casi automático, casi porque tenéis que hacerlo y dejáis de disfrutar un poco de lo que realmente te mueve, o al menos a mí me pasó, yo dejé de disfrutar un poco el por qué me metí a enfermería. Hasta claro, después tuvimos el proceso de paro eterno, estallido social 2.0 y todo, y después me fui a la U, que ahí realmente tuve como que hacer una reevaluación de qué iba a hacer con mi vida, y claro, ahí ya llegué como con más energía, pero completamente de acuerdo, me pasó. Y muchas gracias, Cami, porque en el fondo es algo, lo que comenta la Cami, es algo que yo he visto mucho durante los años, así como compañeros y compañeras de ustedes que están en el semestre, ojalá las vacaciones pronto, terminemos luego el semestre, y después cuando llegan las vacaciones quieren volver a clases porque no saben qué hacer, porque en el fondo el sistema en ese sentido está tan bien armado para desconectarnos de nuestros sentidos de vida, que nos hace que el trabajo, el estudio, se nos vuelva como nuestra única móvil y nos desconecta. Y por eso cuando la Fabiana un poco pregunta cómo hacemos esto de conocernos, de tener conciencia, es algo que vamos a tratar de ir mostrando a partir de estas clases de esta unidad, pero creo que estamos esbozando un poquitito en este primer momento. Por eso agradezco lo que dice la Cami y ojalá que también el resto también lo empiece a considerar, porque por eso yo cuando comienza el semestre siempre les pregunto cuáles son sus hobbies o sus intereses, porque después hay mucha gente que los deja de hacer
Y eso es algo que va muy, muy, muy en contra, digamos, en el fondo, de lograr ser una persona empática. Si en el fondo no me veo a mí mismo, ¿cómo voy a ver al resto? Si estoy consumido dentro de un armataje, digamos, que me desconecta de mí. Así que, Fabiana, por el momento es lo único que podemos ir armando, pero se va a ir viendo en el camino. La María Paz dice: qué difícil, siempre me pregunto si es posible tener empatía hacia un abusador, por ejemplo, o alguien que me hizo daño. Y es súper interesante lo que planteas, María Paz, y creo que en las próximas clases también lo vamos a ver, porque vamos a analizar ciertas situaciones sociales y vamos a meternos sobre todo en el tema del género y en situaciones puntuales, como ha sido el caso de Antonia, o los femicidios, como una forma en el fondo de entender cuál es la aplicación práctica de este tipo de habilidades, ¿ya? Así que esa respuesta esperemos poder dar, que tú te la puedas dar a ti misma también a partir de lo que vayamos viendo, y la podemos construir entre todos y todas, ¿ya? Sofía dice: me pasó el año pasado. La Fabiana dice: sí. Vicente dice: culpa por no estudiar, también. Sofía dice: tenía tiempo para lo que quisiera, pero no sabía qué hacer, típico. Fabiana: lo mismo me pasa cuando terminan las relaciones de pareja. Excelente también, Fabiana, una muy buen símil también. Ahí, claro, en el electivo, en primer semestre, segundo año, ahí vemos un poco más eso, ya desde otras lógicas, pero también es importante. Sofía: no recordaba qué hacía antes de la U. Pasa. Jorge: aquí estoy también, te veo, Jorge. Sofía dice: somos Camila. Ay, Dios me libre, dice Constanza. Sofía dice: ahí te entiendo tanto. Ay, cómo se vuelve a hacer lo que te gusta. Bueno, vamos a tratar de ir viendo eso también. Yo no podía comer con ellos, a veces ni los fin de la U te consume. Eso es lo brígido, ¿ya? Complejo, muy complejo. Yuli dice: también me pasaba. Apoyo, dice Jorge: me pasa demasiadas veces. Me pasó demasiadas veces. Constanza: ¿cómo logramos salir vivos? Vamos a ver, vamos a tratar de ver cómo se sale vivo. Dice Sofía: ¿quién dice que salí viva? Claro, a lo dark. Ya, Lucía dice: profe, eso me da mucho miedo. Por eso que para eso estamos acá, ya, para poder, ojalá, el tratar de generar de alguna manera esta percepción y conciencia sobre lo que nos pasa para que no nos consuma. Yo creo, por ejemplo, a mí me pasa a veces, yo me imagino, Irma, que también te debe pasar, de que hay periodos en los cuales te das cuenta: chuta, estaba súper consumido en la pega y olvidé pareja, olvidé amistades, olvidé ¿cómo se llama? Mi interés. No sé si lo quieres comentar. Lo que pasa que a mi edad, con los años, uno aprende que tiene que organizarse y uno aprende la flexibilidad también, ¿no? Es decir, de repente hay cosas que son más importantes que otras. Y claro, si me echo un ramo o me saco un rojo, eh, digamos, es menos importante de repente que evitar un conflicto con mi pareja o con mis padres. Entonces uno aprende a priorizar de alguna manera sus intereses y eh, lo que es importante para uno en la vida, ¿no? O sea, y lo otro que yo creo que es súper importante y que es una palabra que se olvida mucho, es el tema de la disciplina. Uno tiene que disciplinarse a sí mismo, de manera de que diariamente uno tiene que entregar tiempo a aquello que a uno es importante. Y a veces no es largos periodos de tiempo, sino que son tiempos de calidad. Basta con minutos, basta con acciones pequeñas y cortas que hace que la relación se mantenga. Yo vivo sola con mi esposo y hemos dividido el departamento en dos secciones desde que empezó la cuarentena. Y él pasa desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche en el living comedor, ahí se encierra, haciendo toda su pega que tiene que hacer. Y yo estoy en el escritorio que está en el pasillo del departamento. Y nos reencontramos en momentos precisos, así como para almorzar, para tomar desayuno, y a las 9, a las 8:30 de la noche nos reencontramos. Pero esas pequeñas cosas que se dan durante el día, que de pronto yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, me paro y lo saludo por la puerta, digamos, por ejemplo. O sea, es decir, aquí estoy, no te he olvidado, aunque estoy llena de pega, estoy aquí contigo. Y viceversa, pues también de repente se viene a dar una vueltita donde yo estoy, un beso en la frente y chao. Esas pequeñas cosas son las que hacen que sea totalmente distinto y que además te
de nuevos aires para seguir estudiando, por ejemplo. O sea, estoy con química hasta el tope, no entiendo, me está costando entender, me paro un segundito, beso a mi mamá, le hago cariño a mi perro, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con la cosa disciplinaria también. Y un gesto, una sonrisa, una caricia puede cambiar un día. Así que sí, todo el rato. Muchas gracias, Irma. Ahí dice, antes de leer a La Paz, vamos con Sofía, quiere decir algo, y después Pedro. Denle nomás. Hola, ¿se me escucha? Fuerte y claro. Ya, que hablando con respecto a lo que estaban diciendo todos en el chat, que al parecer somos más de uno. El año pasado yo, por ejemplo, no dormía. Habían días que o pasaba de largo o dormía 3 horas, me acostaba a las 5 y me tenía que levantar a las 6 para poder salir a la U y también estaba todo el día allá hasta que me echaban de la biblioteca. Y me empecé a descompensar, me sentía mal, pasaba mal los días y pese a que compartía con la gente en la U, aún así no mejoraba mi estado anímico. Al final me obligué a, y no sé si me obligué, pero me di cuenta de que no sirve así. No sirve no dormir, aunque me vaya bien y no estoy durmiendo, es poco sano. O a veces ni siquiera me iba bien porque no estaba durmiendo, pese a que sabía todo y había estudiado y tenía todo en la cabeza, llegaba a la prueba y la tenía delante y no me acordaba de nada. Entonces, al final es preocuparse de uno mismo, eh, sin olvidar el resto de las cosas, sino que es el equilibrio, si No, bachillerato mod. y ahí como, Sofía, la base es el no perderse, el escucharse, el irse conociendo y no perderse. O sea, básicamente el sistema está armado para que nos perdamos. O sea, y lejos nos aleja totalmente de la empatía de cualquier tipo. O sea, que está ahí en la máquina. En el fondo es como que fuera ahí una máquina nomás, te transforma en una máquina. Te agradezco mucho también lo que comentas. Y Pedro quería decir algo también. Sí, hola, profe. Hola, Pedro. Que igual en antes iba a decir algo sobre la empatía, pero después no lo quise decir. Pero ahora que ya sé que estoy así como en algo acertado, lo voy a decir. Que en antes había preguntado qué era la empatía. Y yo iba a decir que la empatía para mí no es ponerse en el lugar del otro, sino que saber comprenderlo. Porque si me pongo en el lugar del otro y no me siento bien así como para estar en el lugar de él, no voy a saber qué hacer y no voy a saber quién soy o qué puedo hacer para ayudarlo. Entonces igual como que eso tenía yo como pensado de la empatía. De hecho, Pedro, es imposible Y que yo me pueda poner en el lugar del otro, como dices tú, porque no somos personas distintas, sentimos distintos, pero sí puedes llegar a lo que dices tú, pues, muy bien, como tratar de interpretar y comprender. sí, entonces eso como que quería aportar Muy, muy y bueno, bien. guardarlo, porque igual como se está diciendo por aquí, si uno se guarda las cosas, igual como que no sé, hay que contarlo. Así es. Muchas gracias, Pedro. Cami, creo que quieres hablar también. Ay, sí, es que iba a decir que fue un gran aporte el de Pedro y el de la compañera. Gracias por compartirlo y que se atrevan a hablar nomás, porque Pedro dijo que él había querido hablar, pero después como que no quiso y ahora quiso de nuevo. Entonces eso, pues chiquis, atrévanse nomás, y en verdad que nadie les va a decir que está malo lo que están diciendo. Así que eso, gracias por compartir. Así es. O sea, si está mal, se le va a tratar con respeto, de tratar no en realidad de dialogar sobre las cosas, pero sí, con confianza nomás. Ya, La Paz dice, profe, y en el caso de autismo y los distintos espectros que tiene por su condición, ¿cómo se podría abordar la empatía en ese caso? Ya, eso lo vamos a ver en una clase puntualmente. Vamos a hablar de diversidad funcional, de discapacidad, como se le conoce aún comúnmente, y ahí vamos a poder hacer las preguntas como más específicas sobre este tipo de diagnóstico, ¿ya? Así que Paz, atenta porque en las próximas clases se viene ese tema, ¿ya? Y, pues, y no te lo respondo al tiro también porque creo que da para más preguntas también de tus compañeros y compañeras, ¿ya? Fabiana dice, es complicado hacer un equilibrio en este sistema. Es complicadísimo, Fabiana, es complicadísimo. Es un día a día de no olvidarse,
un día a día de no perderse, un día a día de estar consciente de lo que me pasa, de sentirme en el día, de sentirme en la noche, y aún así, muchas veces nos pasa a llevar igual, ¿ya? Sofía me apoya, gracias Sofía. Y Sofía también dice, Bachi me hizo un favor en ese sentido, ahora no paso de las 2 AM si no estudio, ya fue. Muy bien, me parece muy bien Sofía. Hay que disfrutar, hay que, hay que tenerlo en consideración. The Good Doctor es una serie, ¿no? Atypical. Bueno, Atypical nos va a servir también para verlo después. La Good Doctor la conozco, pero no la he visto. Profe, ¿se puede reconocer una falsa empatía? Es que, o sea, en el fondo, no sé si se le puede llamar empatía a algo que no es empatía, pero sí se puede reconocer. O sea, en el fondo, cuando aparece, no sé, el ministro anterior Mañalich o Piñera o Blumel hablando de empatía, claramente, cuando están totalmente desconectados de la realidad, claramente podemos ser capaces de reconocerlo. Ojo que ahí, claro, lo voy a decir súper breve porque también lo vamos a ver después en otra clase probablemente. Las personalidades que son diagnosticadas con psicopatías muchas veces saben interpretar como los gustos de las personas y pueden lograr engañar a las personas a partir de una manipulación desde eso, pero una falsa empatía en ese sentido probablemente podemos ser capaces de darnos cuenta que una persona puede decir que es empática, pero jamás lo va a hacer, ¿cachai? O sea, no hay por dónde. Es un doctor con autismo, dice la Sofía, la serie. Ah, no la he visto. Buena recomendación, ¿ya? Constanza, zip, zip, zip. No sé a qué se refería. ¿Alguien que le gustaría comentar algo más? Porque ya estamos en la hora, no quiero pasar a llevar el compromiso que es establecido entre el estudiantado, con la docencia de la hora de los bloques. Vamos a quedar hasta acá, digamos, en empatía individual. Ya desde mañana vamos con un poco lo más social, y me parece muy bien en el punto en que quedamos. Vayan también viendo sus preguntas, dudas, y mañana podemos seguir comentando.